primer lugar, el poder es temporal por esencia. Entonces, tienes que tener una distancia con lo que significa el poder y entender cuál es la naturaleza del poder. Si tú crees que el poder es privilegio, yo soy el que manda, etcétera, en muchos sentidos, pues te va a ir mal. Te vas a enfrentar a cosas muy difíciles en tu vida. El punto de vista femenino siempre es fundamental y me es más o menos familiar. Entonces entiendo muy bien que para ser una sociedad igualitaria, libre, feliz, tienes que tener igualdad de género y la mujer tiene que tener un lugar seguro y reconocido. Si no logras eso, tu sociedad va a tener muchos problemas, llámese violencia, frustración. Nosotros tenemos que lograr como meta de esta generación, de la que formamos parte, que México alcance lo que entendemos como su grandeza, o sea, que ya no sea un plan a futuro. Llevamos 200 años pensando. Ya merito, sí. Ya casi. Ya casi. No, vamos a hacerlo ahorita. No tenemos otra vida. Entonces, y creo que tenemos todo para lograrlo. No creo que sea yo ingenuo, creo que lo podemos hacer. Y que el momento es ahora. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. ¿La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Así que hoy tenemos un invitado que estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y una especialidad en Administración Pública en París. Se desempeñó como jefe de gobierno del 2006 al 2012 en el entonces Distrito Federal. Durante su gestión se aprobaron iniciativas por los derechos humanos como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo. Asimismo, implementó el sistema de movilidad urbana Ecobici. Puso en marcha el programa de Prepa Sí, que consistía en el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos. Rehabilitó el Monumento a la Revolución y la Alameda e intervino el Centro Histórico. Lanzó un programa integral en favor de las mujeres, en el que capacitaba, daba atención médica y psicológica, apoyo económico, etcétera, para cerrar las brechas de género. Gracias a este trabajo y muchos otros esfuerzos en materia ambiental, de seguridad, en diciembre de 2010 fue galardonado como el mejor alcalde del mundo por la Fundación City Majors. En 2012 fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por el programa ONU Habitat. Ha ocupado diversos puestos en el servicio público, entre ellos secretario de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno en la Ciudad de México, así como diputado federal. Desde 2018 es el canciller de México y ha librado grandes adversidades para nuestro país, como la negociación del Tratado de Libre Comercio y la importación de vacunas de COVID a nuestro país. Papá de 5, esposo de Rosalinda Bueso, lector incansable, amante de México, hombre de familia, feminista de hueso colorado y, aunque muchos no lo saben, una persona con gran sentido del humor. Actualmente, como todos sabemos, es precandidato con muchas posibilidades a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Buenísima la síntesis que hiciste. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por invitarme. Oye, pues quiero invitarte a que te quites la corbata porque quiero entrevistar a Marcelo. No al canciller, no al político. Quiero que sea una charla casual y que platiquemos. Que estemos más relajados. En confianza, exactamente. Sí, yo encantado. ¿Qué te parece? Sí. Venga. ¿Quieres que me quite mi corbata? Venga. No, me la quito. Quitas Ahora ahorita tu me la voy a corbata. poner. Exacto. Platicamos. Pues mira, es curioso, pero la idea de felicidad fue o es una de las ideas que más cambios políticos trajo consigo en nuestro mundo.
porque ahora, digo, la idea primordial que trajo También. consigo la Revolución Francesa, el cambio del viejo régimen, la caída de los privilegios, etcétera, 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 fue una idea muy simple. Podemos ser felices en este mundo y los gobiernos se instituyen para ver por la felicidad de sus súbditos o de sus gobernados. Esa idea fue una de las ideas más poderosas de la historia de la humanidad y trajo consigo la caída de las monarquías, todo lo que pasó con la Revolución Francesa y después. Me encanta, porque, bueno, aparte de la Constitución de Estados Unidos lo tiene. Porque es ¿no? una Lo idea establece. rusoniana muy, muy, bueno, no solo de él, pero muy importante por su impacto político, porque hasta antes de eso, todo era en otra vida vas a ser feliz, no en esta. Postergar. Oye, pero es que posponer. me va re mal y me pasa esto. Y me va, No sé. importa, carga tu cruz para la Me fui a la próxima. rúa, me mandaron a la guerra, en fin. No, en la otra vida. Hasta que te dijeron, oye, no, es en esta vida. Y aparte, nuestras instituciones tienen que ver, crear condiciones, ¿no? Para que tú puedas ser feliz. Eso Exacto, es una idea al final del poderosísima. día es como el fin último de la vida de Hay cualquier un libro persona. maravilloso que se llama Historia de la Felicidad, te lo voy a regalar. Gracias. Que es la idea política. O sea, Ok. cuál fue su impacto y por qué es importante. Entonces dice, toda la historia de la humanidad, las primeras imágenes felices y sonrientes son los años 60 del siglo XX. Antes todo el mundo estaba así, salvo la Mona Lisa, que es una cierta muy sonrisa. Pero sutil. si te fijas, es raro ver sonrisas. Sí. ¿Estás fijado? Muy. Sí, muy. Entonces, la vida era muy dura, ¿no? Bueno, total, aquí estamos. Me encanta. Y sí lo voy a leer. Sí, te lo mando. Está padre. Muchas gracias. Ya a ti, hombre. Aquí en el espacio de Valentinamente Feliz promovemos que la felicidad no es un estado de ánimo, ¿no? Hacemos la distinción entre ser feliz y estar feliz. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo en diferentes áreas. Entonces está el bienestar espiritual, que tiene que ver con el propósito, el bienestar físico, que tiene que ver con la salud y el autocuidado, el bienestar intelectual, que tiene que ver con ese aprendizaje profundo y satisfacer la curiosidad que tenemos todos los seres humanos, el bienestar en las relaciones, que tiene que ver con construir un vínculo sano contigo para poderte vincular de manera sana con los demás, y el bienestar de las emociones, que tiene que ver con construir herramientas que te permitan cultivar emociones que te gustan sentir y gestionar las emociones que no te gustan sentir y resignificar tu historia, ¿no? Entonces, es una idea mucho más compleja que estar contento todo el día, ¿no? Entonces, entendiendo la felicidad como esta idea compleja, ¿tú podrías decir que te consideras feliz? Sí, porque tengo lo principal, bueno, tengo una muy estrecha, muy buena relación con Rosy, me saqué la lotería. Mis hijos me hacen feliz todo el tiempo. Es lo que más disfrutas en el día es eso. Verlos, escucharlos. Y en general yo diría que lo que me he propuesto en la vida, lo que me apasiona es lo que hago. O sea, yo creo que sería horrible si estuviera haciendo algo que yo no quisiera hacer, que estuviera frustrado, que estuviera, no sé, en un escritorio donde no te hacen caso, o donde tus ideas, de tanto quedarse en un cajón, a lo mejor les pierdes interés, ¿no? Ok. Entonces, yo siento que tengo lo que me había yo propuesto hace muchos años. Una vida con mucho propósito. Tengo salud. Pues soy hasta cierto punto afortunado en todos esos sentidos. ¿Para ti el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito? El éxito es otra de las definiciones complejas, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿No? Entonces alguien lo ve como, bueno, el éxito es lograr un plan. Y si no lo logras, y si no logras llegar ahí, ¿qué es lo que te orienta? Es como el punto de llegada. Entonces te empiezas a frustrar. Yo creo que el éxito es que muchas de las ideas y aspiraciones que tienes, sobre todo las que tienen que ver con los demás, se lleven a cabo. Claro, depende de cada persona. Habrá personas que no piensen así, pero yo creo que en cualquier actividad humana es lo decisivo. Entonces es el camino para llegar hasta allá. La felicidad es un estatus que tienes en el camino, no es un punto de llegada. O sea, como cuál sería, ¿no? Entonces, a ver, yo para ser feliz necesito, otros lo identifican con el consumo, que es otro error garrafal. No, yo creo que tú vas avanzando en tu vida y te vas sintiendo feliz y tienes una serie de cosas, de relaciones, de sentimientos que te hacen feliz. Y no puedes ser feliz todo el tiempo.
A veces Claro. tienes estrés, tienes problemas, dificultades o malas noticias. Claro. Pero ahí podrías estar conservando el ser feliz, aunque no estés feliz, ¿no? Obviamente te vas a preocupar, te vas a estresar, te vas a sentir ansiedad, pero esa construcción compleja de tener una buena relación con Rosy, Sí, tener tus hijos, un claro. proyecto, propósito, salud, Tú va a seguir tienes una estando. esfera de felicidad. Exacto. Como Sí, esa red, yo ¿no? Esa coincido, claro que construcción. sí. De acuerdo. Rosy dice que eres el ave fénix. Y incluso en tu libro compartes que si algo tienes es esta persistencia ante la adversidad. Entonces, sé que muchas veces es difícil separar, y más en tu caso que tienes 30 años siendo Sí. político, muchas veces es difícil separar al político de la persona. Pero me gustaría que nos compartieras 1 o 2 momentos de adversidad no políticos. O sea, ya en muchos lados hemos hablado del exilio, en tu libro hablas de Sí. diferentes momentos de adversidad a nivel profesional. Pues la adversidad es cuando se mueren gentes que tú quieres mucho. De repente se Ok. muere tu mamá y dices, híjole, ¿no? O se muere en mi caso también mi mamá grande, en fin. O mi papá hace poco, pues eso es una adversidad importante. ¿Cómo le haces para lidiar con la muerte? Que te va a estar asediando pues, toda la vida. Y que Personal. no nos preparan para ello. Pues no. Ahora, es una adversidad muy humana, pero compleja. Lo que no te puedes permitir es la depresión o la autocomplacencia. Okay. Porque ahí sí, quién sabe dónde te vas. No porque te lo prohíbas, sino porque hay que procesarlo de otra forma. Adversidades, bueno, hay muchas en la vida, muy diversas, que no son necesariamente políticas, ¿no? Uh-huh. En la política y en toda actividad humana, el contenido sustantivo son las relaciones humanas. Entonces, quítale la vestimenta de política. Entonces, la traición, el que digas, ¿y este cuate qué le pasa, no? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, ese tipo de adversidades las ves con más frecuencia, pero no es solo de la política, es en general una condición humana. Okay. Y tienes que hacerte la idea que así va a ser y sortearlo y que no te afecte tanto. Okay. Eso es lo que yo he aprendido en la vida. Ok, y creo que esto que dices es como muy importante porque muchas veces hay personas que están esperando a que no haya adversidad para ser felices, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, pues te vas a morir siendo infeliz porque la adversidad es parte inherente de la vida. Entonces, yo creo que el punto de intersección entre la adversidad y la felicidad es justo eso, la resiliencia, la antifragilidad. ¿Cómo capitalizo esa adversidad? Bueno, eso me recuerda mucho una clase que tuve que me impresionó mucho, de un maestro cuando estuve en Francia, que fue a dar una plática, que es un filósofo. Okay. Entonces dijiste, bueno, pues, va a venir un filósofo, a lo mejor esto va a ser un poco etéreo, ya sabes. Tómese ¡Rollo! eso, un rollazo metafísico que sí. Bueno. Entonces llega este cuate y dice, a ver, y nos empezó a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué resiliencia? Y al final me cayó muy bien y dio una plática sobre su experiencia de vida muy fuerte, porque él se lo lleva en un campo de concentración, nunca vuelve a ver a su familia, a los 7 años. Sobrevive, y su primera pregunta después de que sobrevivió es, bueno, ¿y yo por qué sobreviví? Wow. Empezó a construir todo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Amargura. Y empezó a desarrollar el concepto de resiliencia, que no es exactamente lo mismo que resistencia. A veces lo confundimos. Pero ahora que lo mencionas, y entonces nos decían en su plática, lo que les quiero enseñar es, si se puede, en esta breve conferencia, es que ustedes aprendan a ver lo positivo aún en el peor desastre, porque eso fue lo que yo aprendí para sobrevivir, por eso sobreviví. Entonces nos contaba unas cosas que decías, bueno, o sea, por ejemplo, el niñito que era su amiguito que tocaba la flauta en el campo de concentración y cómo la música lo salvó, es una cosa muy fuerte. Claro. No se me olvida. Entonces, nosotros no hemos vivido adversidades así. Pero decía, y él hizo un libro, por ejemplo, sobre la peste negra en Europa, que fue espantoso. Durísimo. Y al final, ¿qué efectos positivos trajo? A pesar de ser una tragedia tan grande. Y lo mismo dijo ahora con el COVID, que hizo un artículo diciendo, bueno, pues sí es una tragedia espantosa, pero vamos a valorar más nuestra salud, va a cambiar nuestra valoración de nuestra pareja, de la gente que nos rodea, por la tragedia. Entonces, siempre ver cuál es el vínculo, cuál es la grandeza humana en el peor desastre.
Y esto me recuerda mucho que ese es el principio de la psicología positiva. Sí. ¿No? O sea, a diferencia de la psicología tradicional que se enfoca en el trauma, en la carencia, en el área de oportunidad, en la crisis, la psicología positiva hace 25 años surge a partir de decir, ¿por qué no empezamos a estudiar los sistemas, las parejas, las organizaciones que sí funcionan para entender qué hacen y replicarlo en las que no? Entonces, si bien no ignora la crisis y el área de oportunidad, sí se apalanca en lo que sí hay para poder resolver lo otro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en parte también ahora estamos viviendo un mundo digital en donde tenemos una serie de vínculos afectivos nuevos. ¿Quién sabe la inteligencia artificial que traerá consigo? Todo el mundo la ve como, unos como un riesgo y otros como una posibilidad. Pero también va a influir en eso, de lo que estás hablando ahorita, porque tienes vínculos afectivos que son digitales. No conoces a esas personas. Y te validas a partir de su retroalimentación. También, si estás en su chat, pues órale, ¿no? Le crees. Sí, totalmente. O sea, las referencias de credibilidad, comunidad, se están digitalizando y ya no son personales. Hasta autoestima. Entonces, sí estamos viviendo algo mayor en esa línea que dices. Y creo que otra cosa como muy importante relacionado a esto es que es un músculo que se fortalece. No es como que de un día a otro tú digas, ya voy a ver todo lo positivo vos siempre y ya sea así. No, es más, yo diría que tenemos una cierta predisposición a ver las cosas con un pesimismo grande. Exacto. Tenemos una predisposición. Sí, es el famoso sesgo de negatividad. Por lo menos aquí en México, sí, tenemos un sesgazo. Sí, pero al final es esta parte... Hay otros países que es al revés. Sí, exacto. Que dices, a ver, ubícate, ¿no? Sí, se van. Ya superaron Y nosotros estamos un poquito en el otro. El sesgo de negatividad, sí, totalmente. Oye, ¿cuál ha sido una relación personal, amigos, familia, pareja, que te haya marcado, que haya sido significativo, que esté siendo significativa en tu vida? Bueno, obviamente con Rosy, pero ya la mencioné, y ha sido una relación sumamente importante para mí. Yo diría que en la escuela generas muchos, tanto con compañeros, que fueron muy influyentes en el sentido de la interacción que tuvimos, en emprender cosas nuevas, en incursionar en muchos temas que no teníamos idea en esa época, tal cuando teníamos 15 años, 17 años. Okay. De ir a, oye, ¿por qué no nos vamos a la Mixteca oaxaqueña a ver qué es, no? Nunca habíamos ido. Entonces hacíamos cosas medio inusuales. Ok. Bueno, y eso tiene una influencia muy grande. Otros maestros muy importantes, como este que te acabo de mencionar, que te enseñaron a pensar o a ver el mundo o te ayudaron y que tienen una influencia muy grande, ¿no? Es decir, desde primaria, que me acuerdo, tuve un maestro, por ejemplo, que era un genio ese cuate, matemático, fenomenal, pero le gustaba mucho el alpinismo. Entonces dijo, bueno, ustedes, vénganse, vamos a ir al Iztaccíhuatl. Entonces nos enseñó más cosas que matemáticas. Trabajar en equipo, claro. Cómo es una estrategia de sobrevivencia. Un montón de cosas que de otra manera no habríamos aprendido, que toda la vida lo tienes muy presente. Entonces, pues sí hay muchas personas, fui afortunado. Eso es lo que te iba a decir, qué afortunado, porque creo que son pocas las personas que recuerdan maestros de primaria que hayan marcado su vida. No, ese fue fenomenal. Qué increíble. Sí. Y luego en preparatoria teníamos otro que era la época de la teología de la liberación. Entonces yo estudié en una escuela católica. Y un hermano lasallista era ultra comprometido, o sea, no sabes a qué grado era casi conmovedor, ¿no? Entonces decía, a ver, ustedes son niños de clase media, no les falta nada, vamos a ir el fin de semana a una comunidad. Un bañito de realidad. Nos llevamos el fin de semana, pero no quería que fuera una visita superficial, sino que entendieras qué era la situación que estaban viviendo y regresar. O sea, la idea era el compromiso. No, ahí están. Muy interesante. Y entonces ahí aprendimos enormidad de cosas, sobre todo escuchar y entender a otras personas. Empatía. ¿No? Porque normalmente es claro. tu mundo. Tú vives tu burbuja. Claro. Donde tú vives. Claro, y igual te sensibiliza, pero regresa a tu realidad y ya se te olvidó. Sí. ¿No? Sigue tu vida. ¿Y si regresaban? Sí. Aparte hacíamos colectas de periódico. Se decían, bueno, tráiganse el periódico a sus casas. Lo vendíamos y con eso íbamos a esa comunidad. Entonces era un compromiso. O sea, conocer te compromete.
Claro. No puedes ser indiferente a los demás. Entonces, Me encanta. pues eso es, Te marcó, es un impacto claro. muy grande. Claro. Sí, tuve suerte en eso. Oye, ¿qué hacías de niño o qué actividad, qué relación significativa hacías de niño que crees que impacta quién eres hoy? Bueno, yo viví en el seno de una familia. Mi papá y mi mamá, y su hermano se casaron con mi mamá y su hermano. Ok. Entonces, éramos 15. Pues sí. Tú ya te imaginarás, ¿no? Era todo era Fiesta. todo era fiesta y ya sabes, todo era reuniones todos los fines de semana. O sea, crecí en un núcleo familiar muy poderoso. Ok. Y si no otros primos, y si no otros. Y fue una infancia muy feliz. No éramos consumistas, eso sí es una idea nueva. Ok. O sea, no había la costumbre de ir a una plaza. Yo me acuerdo la primera vez que nos invitaron a una plaza comercial, fue Plaza Universidad. Ok. Y mi abuelita dijo, pero ¿por qué quieres ir a una plaza? O sea, ¿qué se hace ahí? Le digo, no, pues caminas. Y pues, era la novedad, ¿no? Y ves. Entonces eso me acuerdo que fue como un cambio de época, Ok. que no era ahora sí es común y corriente. Sino más bien estaba basado en tradiciones comunitarias muy fuertes también. Crecimos en Coyoacán. Entonces ahí enfrente de la casa pues, había un establo. O sea, todavía era medio un pueblo. No estoy hablando del siglo XVIII, siglo pasado, pero no, todavía era un pueblo en transición, pero no había una idea de riesgo, por ejemplo. Ok. Porque la idea de riesgo te confina. Claro. No. Ahí salías a jugar con los de enfrente, con los de no sé qué. O sea, no había una idea de peligro o de dificultades de ese grado. Tampoco de diferencias sociales tan marcadas como las hay hoy. Que esta colonia es de los ricos, esta es de la clase media. No existía. Había una interacción social más fácil, más abierta. Y más libre. Mucho más, Mucha más libertad. igualitaria, diría yo. Entonces, bueno, pues esas cosas te influyen mucho. Claro, ¿no? claro. La importancia de la comunidad. O sea, los demás importan. Escucharlos, estar con ellos, vivir con ellos. Entonces, mi infancia fue así, muy, muy sana, ¿no? ¿Tenías algún hobby o algo en específico que te pues gustara? jugábamos muchísimo a todo tipo de cosas, escondidas, construir casitas, todo lo que se ocurra con maderas viejas, las carreras de los triciclos. Eran otros juegos también. Sí. Ahora mi pleito son los videojuegos. Exacto. No, eso no. Exacto. La violencia por todo. Sí. Y los valores contrarios a la comunidad, porque es competencia. Todo el tiempo. ¿no? Todo el tiempo. Y individualidad. Sí, muy aislado. Entonces, sí, la socialización de aquella época era más comunitaria, diría yo. Okay. Eso es lo que yo viví. Claro. Ahora, imagínate con tantos primos, será súper, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer? Vénganse, ya era fiesta. ¿No? Qué y increíble. las familias eran muy grandes en México. Y qué importante, digo, hoy hay muchísimos estudios científicos que reafirman y reafirman la importancia de las relaciones y de la conexión para la construcción de la felicidad y del bienestar. Entonces, ahí muy probablemente sin tener conciencia de ello se daba de manera muy natural esas conexiones. Era más sencillo. ¿No? Y claro. todo se alimentaba y cumpleaños era fiesta. Sí, y también tenías un bullying moderado. Un bullying moderado, ¿no? Que te hacía un poco resistente. Sí, porque hay muchos niños. Pero yo diría, bueno, eso ya es un mundo que va a ser muy difícil recrear hoy, pero sí tendríamos que ver más socialización de las niñas y los niños. Claro. En ámbitos de esa naturaleza, hasta donde podamos. Claro. Oye, cambiando un poco de tema, sabemos que tu historia está llena de pues manejo de crisis, impredecibles, imponderables. Área de urgencias. ¿No? Área de urgencias. ¿Cómo hace Marcelo Ebrard para construir un diálogo interno positivo? No todos tenemos un diálogo interno, todos hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, una persona que está expuesta a la incertidumbre, al problema, al imprevisto, todo el tiempo a la crisis, ¿cómo hace para construir esta parte de un diálogo interno positivo que le permita como que seguir? Enfocar como si tuvieras, hazte cuenta que estás viendo algo más pequeño y le pones un amplificador. Tienes que trazar una ruta de cómo vas a resolver ese problema y tener una gran concentración en eso, de que estás avanzando. Aunque sea, porque tienes que dejar de ver otras cosas, no puedes seguir como estabas antes de atender una crisis, la que fuere. La más reciente, pues no sé, conseguir las vacunas,
se te están muriendo 5,000 gentes al día. Exacto. ¿Cómo haces Muchos para países que...? te dicen, pues no, yo ahorita no, hasta que yo acabe. Entonces el estrés tienes que aprender a manejar el estrés. Regla número 1. Si no puedes manejar el estrés, Estás frito. imagínate si eres un médico que tienes que entrar a una operación y te dicen, a ver, este cuate se te puede ir a la operación. Claro. Entonces tienes que pensar cómo vas a hacer tu operación para que eso no ocurra. No puedes dudar, titubear, confundirte, porque la responsabilidad que tienes es como un piloto. Claro. Si no tienes que aterrizar el avión, ¿no? Entonces, no sé, toda la crisis tiene mucho que ver con el manejo del estrés y concentrarte en los puntos que vas a seguir para resolver ese problema, pase lo que pase. ¿Dónde aprendiste esta habilidad? ¿Cómo la desarrollaste? Pues en ningún lado, la aprendes en la vida, ¿no? Mira, yo el primer trabajo que tuve trabajos, pero no trascendentes. El primer trabajo que me impresionó mucho fue después del sismo en la ciudad. Que era, yo me acuerdo ese día en la mañana, hazte cuenta que era un bombardeo. O sea, iba yo rumbo al centro, en un carrito que tenía como un Nissan, y a la altura del viaducto, yendo hacia el Zócalo, tuve que parar el coche del tamaño del movimiento que había. O sea, todos nos paramos en Tlalpan. Y de repente, frente a mí, a lo lejos, vi una nube entre color café y gris, gigante. Hazte cuenta, como si estuviera caído una bomba. Que era ceniza, escombros, o sea, pero a una escala muy difícil de describir. Bueno, entonces, ese impacto, y luego llegar y ver todo lo que estaba sucediendo, que dices, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, primero, yo era el responsable de todos los cheques de un programa muy grande de empleo. Okay. Entonces se me ocurrió, dije, tengo que subir y bajar los cheques porque si no la gente no va a recibir su dinero en todo el país. Entonces, esa es mi responsabilidad. Me ayudaron unos militares que fueron los primeros que llegaron, que hicieron un montón de cosas, la verdad, heroicos. Entonces, uno de ellos me dijo, tienes que subir, pues yo te ayudo. Y subimos, con una cuerdita por ahí, porque las escaleras estaban medio rotas. Subimos al piso 8 y bajamos las cajas. ¡Wow! Ni nos dimos, yo ni me di cuenta de todo lo que estaba haciendo. Entonces tú dices, ya, eso lo aprendes. O sea, te vas, curtiendo. Luego ayudar a la gente que estaba atrapada ese mismo día. En fin, todo eso fue el aprendizaje más importante para mí en cuanto al manejo del estrés. Porque otro, pues dices, me voy por el riesgo. No puedes irte. Porque es importante la gente que está ahí. Claro. Aunque no la conozcas. Claro. Son dos tipos de reacciones, ¿no? Entonces tienes que elegir. Y yo creo que la vida, cada quien te va probando y te va formando. Pero sí, es como dices tú, la adversidad es todos los días. Eso fue una adversidad. Pues, ¿cómo te imaginas eso? Sales a trabajar y es una hecatombe. Claro. La relación, ¿no? Y qué importante ser consciente de que siempre tienes este poder de elegir, ¿no? O sea, tú pudiste haber elegido irte a buscar a tu mamá y sin embargo estuvo este sentido de responsabilidad de puedo hacer una acción, bajar estas cajas. No los puedes abandonar porque y es un impacto de muchísima gente. Sí. Wow. No te puedes ser indiferente. Exacto, ¿no? Exacto. Y luego tratar de ayudar en lo que se pudo o lo que tú puedas a otras personas que están ahí. Claro. Y yo creo que mucha gente tomó esa decisión. Yo vi muchísima gente ayudando ese día. En el 2017 nos tocó vivir eso también. ¿No? Muy cañón. Como muy impresionante. O sea, todo el mundo ayudando como podías. Una colectividad y una generosidad impresionante. Especial. Sí. Entonces, tú tienes que elegir y eso es lo que te va formando y vas a ir aprendiendo cómo manejar el estrés porque imagínate, me nombran jefe de la policía. Pues qué estrés, ¿no? Claro. Dices, oye, va a pasar ahorita algo a alguien que yo conozco. O sea, te vuelves como el responsable de todas las personas que viven aquí. Sí, claro. Y tienes que manejar ese estrés. Claro. En tu libro hablas del efecto Pigmalión, ¿no? Que es esta mirada apreciativa. Cuando hablabas de tu abuela, ¿no? La importancia de rodearnos de personas que nos sumen, que crean en nosotros. Incluso ella fue la que te impulsa a ir al Colegio de México. ¿No? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haces para, por un lado, rodearte de personas que crean en tu proyecto, que crean en ti, que tengan retroalimentación positiva, que te impulsan, que te motivan, sin caer en el canto de las sirenas? Yo creo que hay una diferencia muy grande entre las dos, porque
Te lo va dando el trato diario, te lo va dando. A la gente le tienes que valorar a tu equipo por lo que es capaz de hacer. Y el segundo componente es por sus convicciones. Entonces, las realidades te van midiendo las convicciones también. A veces no las puedes medir en la primera vuelta, ¿no? O sea, la primera dificultad ves el oportunista, ves el adulador, ves el que nada más ve por sí. O sea, los vas conociendo a las personas. Toma tiempo. Es una de las cosas más difíciles. Mi padre, que en paz descanse, ese sí era un genio para eso. Veía una persona y te decía, es así. O sea, pa, ¿cómo le haces? Estás equivocado. Y al año, sí, ¿eh? Estaba hasta peor que de lo que me dijiste. Entonces, no se equivocaba, no sé cómo le hacía. Tenía no sé, un sentido especial. Pero bueno, los que somos más terrenales, humanos, tienes que educarte en eso. Ahora, la adulación es lo peor que hay. Y la puedes detectar, porque siempre existe. Siempre. Pero tiene sus excesos, ¿no? Que dices, ya te has vuelto un maestro en la detección. La adulación es una de las principales indicadores de la falta de autenticidad. Claro. De una persona. Claro. De la deshonestidad de una persona. A mayor adulación, más desconfianza. Claro, totalmente. ¿Verdad? Principio de confianza, sí. ¿No es cierto? Entonces ya, ay, jefe. Y dices, híjole, cámbiale el tono, man. No falso. Soy tan maravilloso. Es más falso que una moneda esas de, híjole. No me digas, o sea, lo vas con, pero sí te toma tiempo. Muchos, y a veces muchos desengaños que te llevas también. Claro, claro. Inevitable, ¿no? En esas fallos de lectura. Ánimo sí, resolución sí, buen humor sí, pero no adulación. No aceptar la adulación, ya sabes. Eso no. Y que también es una habilidad que has ido construyendo. Lo vas haciendo conforme pasa el tiempo. Claro. Y a veces no te sale, ¿eh? Tampoco somos exactos. ¿No eres tu papá? No. Mi papá sí era increíble. Qué bárbaro. ¿Qué te da miedo hoy? Pues te da miedo, yo creo que dejar de repente a mi familia, las cosas que tendrías temor, por los niños, por Rosy. ¿Qué otra cosa te puede dar miedo? Pues casi ninguna otra cosa. O sea, más sobre esos serían los temores. Lo demás pues, lo puedes enfrentar. Lo que sea. No hay problema. Ok. ¿Cuáles son 2 valores que guían tu vida? Pues yo creo que, para decir 2, sería lealtad a tus convicciones. Siempre ser leal a lo que tú eres y crees. Aunque pues a veces eso sea conflictivo. También con las personas. Con las personas que te ayudan, que te apoyan, que están contigo. Tienes que ser leal toda la vida. Siempre. Claro. El otro valor, pues yo diría la integridad. Pues, ser íntegro, ¿no? Oye, mañana te vas a cambiar de ideología, pues no, man, ¿no? Porque te conviene. Puede ser que en la política sea una tensión. Y una tentación. Pues sí, vas en contra de muchas recomendaciones de política que lo que importa el fin justifica los medios. No estoy muy en esa idea. Y ya no los tuve. Si no, pues digo, no habría tenido la vida que tuve, ¿no? Claro. Ya es muy tarde para estar ahí. Okay. Ni quisiera estar ahí. Y que iría también mucho en contra de esta autenticidad, ¿no? De serte fiel a ti. Pues a veces tienes que negociar, tampoco puedes ser flexible. No puedes ser, ¿no? Ya pero sabes, tiene un límite. Pero tú siempre defines hasta dónde vas a llegar. Claro. Esto no me gusta y no quiero. Ya, hasta ahí llegaste. Claro. Oye, hay una frase muy famosa que es que el poder a los inteligentes los marea y a los tontos los vuelve locos, ¿no? Sí. Y bueno, para ejemplo de ello, sobra, ¿no? Allá afuera hay muchísimos. ¿Qué haces tú para mantener los pies sobre la tierra? ¿O qué plan tienes tú para mantener los pies sobre la tierra si llegaras a ser presidente de México? Yo creo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. En primer lugar, el poder es temporal por esencia. Entonces, tienes que tener una distancia con lo que significa el poder y entender cuál es la naturaleza del poder. Si tú crees que el poder es privilegio, yo soy el que manda, etcétera, en muchos sentidos,
pues te va a ir mal. Te vas a enfrentar a cosas muy difíciles en tu vida. Yo creo que guardar tu Sobre distancia. todo cuando se acabe, ¿no? Porque siempre es temporal. Te vas a dar cuenta que es falso, mucho de lo que Claro. tú crees. Y que lo que abusaste se te va a revertir y lo que dejaste de hacer, pues también, Claro. ¿no? Entonces, guardar una distancia. Nunca olvidar que un día no vas a estar ahí. Estás temporalmente. No eres, ya sabes, el clásico que abre el refri en la noche y empieza a echar su discurso. ¿Sabes? No es cierto. Ni eres de la última coca del desierto, ni eres el más esto. A lo mejor tienes algunas habilidades, por eso estás ahí. Pero tienes que guardar una distancia. Por su temporalidad y porque si no te va a perder. Y yo he visto muchos casos, desde muy joven, de cómo la gente se pierde y no les va bien. Entonces no me interesa nomás, no me atrae, porque he visto los resultados. Claro. ¿Y si es algo que traigas en el radar, mantener siempre esa distancia del poder? Siempre, igual la frivolidad. Ok. ¿No? El fantocherismo, ya sabes, ¿no? Wannabe. La megalomanía. Claro. Pues no. Tranquilos, ¿no? Mañana te vas, esto es muy sencillo. Estás tienes un desempeño, tienes una responsabilidad y es temporal. Ok. ¿De qué te sientes orgulloso de ti? De lo que he logrado, de mi familia y de dónde estoy, de que pueda yo hacer una diferencia, ¿no? Frente a la vida de muchas otras personas. Depende de ellas, de lo que ellas decidan. Pero que te has preparado para eso. ¿Qué palabra describiría tu vida? Lucha. Lucha. Eso es luchar todos los días. ¿Qué significa México para ti? Pues todo lo que me interesa en el mundo. Yo cuento en mi libro que desde muy niño yo crecí en una familia en donde hubo una idea de México es hazte cuenta, una superpotencia, ¿no? Okay. Somos una superpotencia cultural, venimos de civilizaciones importantísimas. O sea, yo no crecí en un medio en donde pensaras que México era menos que otro país. De hecho, por eso me impactó cuando fui a Estados Unidos, porque vi la diferencia de riqueza. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿No? Un niño de 10 años que dice, a ver, nosotros somos todo esto checklist. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que lograr como meta de esta generación, de la que formamos parte, que México alcance lo que entendemos como su grandeza, o sea, que ya no sea un plan a futuro. Llevamos 200 años pensando. Ya merito, sí. Ya casi. Ya casi. No, vamos a hacerlo ahorita. Pues no tenemos otra vida. Entonces, y creo que tenemos todo para lograrlo. No creo que sea yo ingenuo, creo que lo podemos hacer. Y que el momento es ahora. Eso está padrísimo. De hecho, otra de las cosas que muy relacionado a esto te quería preguntar es, ahora que he tenido como la oportunidad de estar en ciertos eventos y ver la gente de verdad cómo tiene su esperanza, ¿no? Y muchos mexicanos y mexicanas tenemos la esperanza de un México mejor, de vivir mejor, de ser una superpotencia, de que esa grandeza de verdad florezca y demás. ¿Eres consciente de la responsabilidad que eso implica? Absolutamente. Y además tienes que hacerte la pregunta todos los días de qué vas a hacer para lograr esas expectativas. Cumplir, claro. ¿Cómo cumples? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a organizar? Entonces yo creo que tenemos recursos inmensos en nuestro país en las personas y sus experiencias, porque la vida en México es difícil. O sea, digamos, el problema que tenemos nosotros como punto central es cómo podemos garantizar que el que trabaje y se esfuerza le vaya bien. Sí, un mérito, ¿no? Digo, porque no ciertos pasa. Sistemas que te den esa certidumbre, o sea, dices, de si me rifo. ¿Por qué en México el claro. 75% de las personas, si nacen pobres, van a seguir siendo pobres, no importa lo que trabajen? Claro, lo que hagan. Eso es indignante, camino. ¿No? Bueno, claro. Entonces, necesitamos lograr que la gente pueda salir adelante. Para eso se requieren muchos cambios, pero son posibles. Pero eso es nuestro problema. ¿Y cómo mantenemos una comunidad con tantas divergencias regionales de todo tipo? Tú ves otras sociedades más ricas, su problema ya es más complejo. No la tienen tan sencilla comparativamente hablando. No, o sea, ¿cuál es ahorita
preocupación principal en Estados Unidos. Tus jóvenes consumen fentanilo y se mueren por consumir fentanilo. ¿Te imaginas lo que significa en términos de fracaso? Claro. Como a nivel sociedad. La pregunta que ellos están haciendo es más compleja. Claro. Bueno, dices, bueno, pero ustedes, ¿cuál es el problema? Es un problema de, sí tienen pobreza, pero no se puede comparar con nosotros. Claro. Japón, es una tasa de suicidios altísima, crecimiento demográfico negativo, o sea, no quieren tener hijos. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Bueno, entonces, sí tenemos manera, sí tenemos problemas muy serios, pero tiene una vía de solución porque tienes los principales activos a favor tuyo, que es la gente trabaja muchísimo, se compromete muchísimo, son muy resueltas y resueltos. Las mujeres son impresionantes en términos de lo que es la vida comunitaria, de lo que tú quieras, de resolver los problemas de una colonia, de introducir el agua potable, de hacer el drenaje, de organizar lo que tú quieras organizar. Es muy femenino, en parte también por la división del trabajo y por muchas razones en las zonas populares del país. Pero su potencial es gigantesco. Ahora, tenemos que hacer la tarea, porque todo está en contra. ¿Por qué está todo en contra? Pues porque así son nuestras reglas, nuestras normas, los privilegios que todavía hay. Bueno, entonces eso se puede cambiar, sí, se puede. Por ejemplo, acceso a servicios financieros, 30%. ¿Qué onda? O sea, tú llegas a la India, es el 100%, 98%. Oye, ¿las mujeres qué acceso tienen a financiación? No tienen. Sí, no, me muero. ¿Cómo? ¿Y propusimos en la ONU un fondo que se llama Fondo Ellas. Ya sabes el pleito en la ONU. Oye, ¿pero por qué ellas nada más? Porque ellas no tienen crédito. Y menos en tu país, así que mejor guardar silencio. Claro. Te debe dar pena. Claro. ¿No? Entonces hicimos un fondo que empieza a trabajar este año, cuyo único propósito es que las mujeres en general en el mundo puedan empezar a tener acceso a recursos para lo que quieren hacer. O sea, para que puedan emprender. Si no, ¿cómo le van a hacer? Indispensable para construir felicidad. O sea, te da paz, te hace estar abierto a oportunidades, te hace dejar pasar otras oportunidades, libertad, flexibilidad, te abre una ventana control. Gigante. De libertad. Y de autorrealización. De autogestión, de sentido de agencia. Eso lo podemos hacer aquí. ¿Por qué no tenemos eso a gran escala? Se han hecho muchos esfuerzos. Hay que hacerlo a gran escala y tenemos los recursos. Pues entonces hagámoslo. Claro. Ideas nuevas. Claro. Me gusta mucho percibir esa claridad del plan, ¿no? Porque una cosa es el choro que podemos tirar y otra cosa es que realmente haya esos indicios de aterrizar ese choro a la acción. ¿Cuál es el fin y cuáles son los medios? Exacto. ¿Qué es la otra tarea? Pensar todos los días cómo vas a llegar ahí. Yo he pensado mucho sobre eso y pienso, en el caso de las mujeres, en nuestro país en particular, de que no tienen acceso a recursos financieros. Y la tienen muy difícil para hacer cualquier emprendimiento. Entonces ahí podríamos hacer una inmensa diferencia. Otra, el sistema de cuidados. Porque el 33% de la población económicamente activa son mujeres. Oye, ¿y el otro 17%? Pues está haciendo en cuidados de todo tipo que no les ayudamos. Entonces que no pueden son remunerados. Entrar a la población. Entonces habría que organizar el sistema de cuidados para que ellas puedan. Esto significa que si las guarderías, que si las escuelas, que si... Bueno, ver los horarios de las escuelas. Tienes que ir por los niños a la 1:00. Sí, ¿no? ¿Por? Y a veces te avisan el martes que el jueves salen a las 12 porque hubo revisión de no sé qué. Entonces les vale. Paran de pestañas, como que tenemos que hacer otra organización para otra sociedad. Sí, suena súper. Sí. Justo te quería preguntar, ¿qué significan las mujeres para ti? ¿No? En tu libro compartes tu mamá grande. Pues yo crecí en un mundo muy femenino. Tuve esa suerte. Como una perspectiva muy femenina, tanto de la política como de la acción cotidiana, de la reflexión, muchas razones. Porque mi otra abuelita también era sensacional. Bueno, mi mamá igual. Entonces, el punto de vista femenino siempre es fundamental. Y me es más o menos familiar. O sea, siempre pienso así. Entonces, todas las actitudes machistas me exasperan. Entonces, entiendo muy bien que para ser una sociedad igualitaria, libre, feliz, tienes que tener igualdad de género. Y la mujer tiene que tener un lugar seguro y reconocido. Si no logras eso,
tu sociedad va a tener muchos problemas. Llámese violencia, frustración. Hay muchas formas de que tú puedes ver eso. Entonces, como que sería la tarea primordial. Entonces, llegamos a la ONU y les digo, a ver, México propone una política exterior feminista digo, somos muy poquitos países. Se me quedaron viendo este cuate que le pican, ¿no? Entonces decía yo, por una razón, porque la mayor parte del mundo no les reconoce igualdad. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a construir una sociedad global mejor si la mitad de los países que están aquí todavía están peleando que quitemos lo que ellos llaman el lenguaje de género? Incluyente. No sabes el pleito que hubo en el G20. No, toda la noche fue. Quiero que quite, me decía unos países ahí, quiero que quites todo eso, si no, no vamos a firmar la declaración. Le digo, pues no lo voy a quitar, como la ves. Entonces, no lo quitamos. Al final. A mí me vuela la cabeza el ver esta inconsciencia a nivel sociedad, porque no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de estamos desaprovechando el talento más grande que tiene la humanidad. Pues ¿no? es que, o sea, a todos nos conviene que las mujeres se integren, que las mujeres sean vistas, que las mujeres sumen. La base de la felicidad humana es que tengas condiciones de igualdad. O sea, que por eso fue tan revolucionario. O sea, la felicidad y la igualdad van de la mano. La igualdad no puede ser exacta, no te la puedo imponer. No me refiero a eso. Me refiero a que si tú quieres hacer algo, participar en algo, tengas todos los caminos para derechos hacerlo. Y oportunidades. ¿No? Antes claro. no las dejaban ni ir a la universidad. Votar. La gran revolucionaria, claro. ¿no? Olympe de Gouges, que ella quería defender al rey. Me dijo, ella dijo, denme oportunidad y yo como mujer defiendo al rey y los reto en la asamblea. Pues la acabaron guillotinando. Es la que hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y las Niñas. Revolución Francesa. Bueno, regresando a donde estamos ahorita. Si no tienes una sociedad más igualitaria en género, no vas a tener una sociedad más feliz. Yo creo eso. Y para todo el mundo es lo mismo, porque el primer sufrimiento es la desigualdad de género. Sí. Y esa es la que forma la sociedad. Claro. Pues entonces, porque aparte por eso se siguen perpetuando los mismos problemas. Y el sufrimiento, sí, ¿no? Totalmente. Oye, ¿quiénes son esas personas con las que te permite ser vulnerable? Esos lugares seguros a los que acudes. Porque al final, pues en tu carrera, traiciones, adversidad, sí, partidos, crisis, bla, bla, no puede ser. Andas en tu tanque desde la mañana. No puede ser abierto y transparente con todo el mundo. Exacto. No, pues en la casa, con muy pocas personas, gente muy querida, que conozcas bien, pues poca gente. Yo no soy muy abierto, ni soy fiestero, ni muy socialité, nada. Yo mi trabajo y mi casa. Rosy, ese es el lugar seguro. Sí, y mis hijos. Que es muy necesario, ¿no? Tener ese lugar seguro en donde al final, aparte está medido por la ciencia, sí. ¿no? O sea, cuando miden los niveles de bienestar en los empleados, el empleado que está encargado del servicio al cliente y que siempre tiene que sonreír, sufre muchísimo en sus niveles de bienestar, porque no puede ser el mismo. Hay una dicotomía entre lo que realmente está sintiendo y lo que tiene que expresar por su función y su trabajo. Siento que puede pasar un poco lo mismo, ¿no? O sea, tu función es resolver, dar la cara, estar al frente, ser líder, fuerte. ¿Y qué pasa con ¿Y qué pasa cuando no? Porque eres humano y ¿no? No, yo sí tengo mi espacio muy seguro y feliz. Y es tu base de estabilidad. ¿No? Sí, tienes toda la razón. En donde no eres juzgado, en donde te quieren por quien eres, no por lo que resolviste ni por lo que lograste, en donde te permite ser vulnerable y decir estoy que me lleva la fregada. Sí, sí, claro. Sí existe. Sí, es mi casa, que es tu casa también. Gracias. ¿Tienes la valentía de pedir ayuda cuando necesitas? Sí. Sí hay que saber pedir ayuda también. No es muy frecuente, pero tienes que saberlo pedir. Y no te quita nada. Tampoco puedes hacerlo indiscriminadamente, puedes equivocar ahí también. Sí. Es muy importante a quién le pides ayuda, ¿no? ¿Y en qué? ¿Y en qué? Sí, totalmente. Pero sí tienes que estar preparado para saber, en esto tengo una limitación o necesito que alguien me ayude. Claro. ¿Cuál es tu artista más escuchado? Pues mira, yo vivo en una casa en donde todo el mundo pone... Ahora ya está un festival coreano. ¿Ah, sí? Va a ser en agosto. Ok.
Y bueno, ya sabes, hasta ya llevé a Rosy a un concierto. Sí, vi. Hizo una muy buena con el canciller de Corea, porque le dije, bueno, como yo fui al concierto de K-pop, entonces tú tienes que aprenderte una canción en español. Ok. Me dijo, ok, acepto el reto. Muy simpático este cuate. Se puso a estudiar Bésame Mucho. Y me va mandando el video de su reunión de todos los embajadores de Corea y él cantó en español Bésame Mucho. No, Me dijo, estamos a bueno. mano. Le dije, no, ya estás. Ya me Todavía rebasaste me por la debes izquierda. BTS. Ok, Bueno, ok, que exacto. traémoslo a México, pero es impresionante lo que puedes hacer con eso, ¿no? Sí. Es una diplomacia diferente. Sí. Y Lo siento que cantó mucho él. más auténtica. Sí, está feliz. ¿No? Ya se lo aprendió, Bésame Mucho. Le dije, no, tú cantas Superman. Cuando vengas a México, dime y hacemos una cena, una ¡Qué fiesta. increíble! Sí. Oye, ¿cuál es la canción que cuando tienes estos momentos como de bajón, pones esa canción y te da para arriba? Que te gusta escuchar, que te pone de buenas. Pues a mí me gusta mucho Pink Floyd. Y Ok. ya sabes, ¿no? Entonces, cuando quieres reflexionar y así como saneamiento espiritual, Ok. la pones y ya salgo muy contento. Ok. Oye, en tu libro hay una parte donde tú te asumes y te reconoces como workaholic, Sí. ¿no? Que tener un jefe workaholic tiene sus particularidades. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces tú y qué haces con tu equipo para que no caigan en burnout? Porque si algo sabemos desde el punto de vista científico es que la creatividad y las mejores ideas y las mejores soluciones surgen en momentos de calma mental, ¿no? De descanso, donde tu mente tiene claridad. Entonces, Sí, a veces en la mañana, cuando no estás cansado, ¿no? Bueno, primero hay que ponerle un límite, o sea, que vas aprendiendo con el tiempo. Cuando era yo más joven, pues salía yo a la 1 de la mañana. uf, Ahora me doy cuenta que eso es un error estratégico. exacto. Entonces tú le vas poniendo límites a tus horarios, tienes que defender tus espacios, ¿no? Procuro ir casi todos los días a comer a la casa si se puede, si no estoy de viaje. Procuras, tú mismo vas poniendo limitaciones y te vas dando cuenta que puedes ser más productivo y lo mismo con tu equipo, porque si no los destruyes, ¿no? Claro. Si les hablas en la noche, un día vente a la oficina, yo creo que a la tercera ya le creaste un problema en su casa, Claro. porque le estás quitando su tiempo con su familia. Entonces, pensar en un equipo sano es pensar también en la familia de los que te rodean. Es importante eso. Y a veces no los tomamos en cuenta. Yo mismo he ido aprendiendo eso con el paso del tiempo. Y que eso desafía mucho la creencia, desde mi punto de vista equivocada, que tenemos en México, en donde por horas, ¿no? El que chambea es el que está muchas horas, cuando es una visión cero estratégica. O sea, tú puedes estar pocas horas de trabajo efectivo y después irte al gimnasio o al cine o con tus cuates o con tu familia y tener ese balance de vida que te permita Sí. ser mucho más productivo en Tienes las 8 toda horas la- de chamba que Toda tienes. la razón, no es por horas de estancia. No. Que es lo que te dicen, ay, es el que más trabaja, ¿no? Es el primero en llegar y el último en irse. Y nos enseñó mucho la pandemia, Sí. porque en la oficina en Cancillería, pues sabemos 2,000 gentes. ¿Cuántos estábamos en la pandemia? Pues les dije, váyanse a su casa todos, se me van a contagiar. Tuvimos gente que murió. Entonces, se fueron a su casa. Yo creo que la secretaría estábamos menos del 10%. Lo indispensable. Para operar. Y yo dije, pues a lo mejor se nos va a caer toda la actividad. No, sorpresa. O sea, siguió operando muy bien. Por ejemplo, las evacuaciones de mexicanos en todos lados. Claro. Hicimos un mapa de decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen en Turquestán, ya sabes, Oriente? ¿Qué haces en Etiopía en la zona de guerra civil? Pues ahí estaban, 2 religiosas en una misión. O sea, las y los mexicanos estamos en todo lo que se te ocurra en el mundo. Es más, ese mapa lo mandé a hacer y lo vamos a presentar porque es fantástico. No solo dónde estás, sino qué estás haciendo. Wow. Las cosas que hacemos, las mexicanas y los mexicanos, bueno, fue un gran descubrimiento. Entonces, toda la evacuación de eso se hizo desde las casas de muchas funcionarias y funcionarios. No era necesario que estuvieran ahí y tampoco es necesario que estén 12 horas y quién sabe qué. Eso ya es el pasado. Claro. Y no es cierto que se reduzca el compromiso, hasta se aumentó. Se aumentó.
Porque Porque pudieron están más lograr felices, cierto balance están más- de vida, familia, Exacto. tranquilidad. La angustia. Claro. Que me decían, es que estar aquí en la oficina, en mi casa, está todo el mundo así. Si voy a regresar, si me va a dar el COVID, si no sé qué. Claro. Y bueno, vete a tu casa. Y nos fue bien. Nos fue bien. Tienes toda la razón. Qué gran lección y qué gran Sí. aprendizaje para llevar a los esfuerzos futuros. Pues yo creo que ya estamos tratando de organizarnos de otra forma. En Me la encanta. Cancillería, no regresar a la anterior, sino de otra manera. Reinventarse. Sí. A nivel Y les he organizacional dado también. chance. Si quieres trabajar en tu casa, ok. Hay unos que trabajan 2, 3 días a su casa. O sea, ya hay muchas modalidades. Híbrido, claro. Sabemos que eres un trituralibros. ¿Cuáles son los 2 libros, no tus favoritos, los que han marcado tu vida en mayor medida? Pues es difícil saberlo, pero yo diría que uno que me marcó mucho es un libro de un señor que se llama Marc Bloch, que lo que hace es explicar por qué Francia, siendo una potencia, en 1940 perdió en 3 semanas frente a Alemania. Entonces su pregunta era, ¿por? Entonces la respuesta que él tiene después de que te dice, a ver, el ejército era parecido, etcétera, etcétera, los tanques, los aviones, etcétera, dice, fue una derrota intelectual. Porque el Estado Mayor francés se preparó para la guerra anterior y no vio venir lo nuevo. O sea, ¿por qué se me quedó muy grabado? Porque siempre tienes que pensar en las tareas que tengo yo a mi cargo, si estoy preparándome para lo que va a venir o estoy haciendo algo inercial, pensando en lo que fue. Es una gran lección. Lo aprendí, patrón repetido. Eso me... Y la otra, el otro libro favorito es Hannah Arendt, un libro fantástico que se llama La banalidad del mal. Okay. Porque a ella la mandaron al juicio de uno de los peores nazis de la Segunda Guerra Mundial, su juicio en Israel. Y ella escribe un libro diciendo, bueno, sí dice muchas cosas, pero dice una cosa fundamental. Es muy cierto que lo que esperábamos era encontrar un monstruo, no sé, que fuera horrible con sus hijos, un criminal, un tipo horrendo. Y la verdad es que es un burócrata cualquiera. Si hubiera vivido en otra época, pues a lo mejor habría vendido aspiradoras. Entonces pone en tela de juicio ¡Wow! ¡Qué todo fuerte! lo que pensamos sobre el bien y el mal. Claro. Esto es un libro que me impactó mucho de la originalidad del argumento, ¿no? Sí. Puede haber muchos otros, ¿no? El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx. En fin, hay muchos libros muy importantes. El último libro de Piketty sobre la desigualdad. Bueno, hay tantos libros, pero esos 2 en particular son ideas impactantes. En tu libro mencionas, y en muchas partes lo percibí, este amor a México, ¿no? Y es algo como Sí. con lo que yo me identifico profundamente. Entonces, mi pregunta es, hacia afuera yo percibo mucha indiferencia, ¿no? No nada más al momento de ir a votar, sino al momento de cuidar tu casa, de respetar las reglas, de colaborar en lugar de competir, ¿no? O sea, esta mentalidad individualista de, pues me da igual, yo no tengo nada que agradecerle a este país, doy por hecho N cosas, y cuando sales y ves que hay mujeres, conocí una mujer, paréntesis, de las refugiadas de Afganistán. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta de mi país? Me dijo, sentir que mi pelo se mueve con el viento. Sí. ¿No? O sea, ves que me acuerdo de eso, se me pone la piel chinita. Entonces, siento que muchas veces no somos conscientes de todo lo que este país sí tiene y lo damos por hecho. Entonces, llega un momento en donde ya no sé si la indiferencia al país es lo que genera la falta de amor propio, la falta de amor a México, o si la falta de amor a México es lo que genera la indiferencia al país, ¿no? Como que fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, en este reflejarme en tus palabras en el libro y sentir, sí, amamos a México, queremos algo mejor, creemos en él, ¿cómo piensas combatir esta indiferencia y este desamor por el país en caso de que llegues a ser presidente? Yo tuve la experiencia aquí como jefe de gobierno en la ciudad, pues de enfrentarme a todas esas cosas. Por ejemplo, retos como... Déjame ponerte el caso de las bicicletas. Fui a ver en 2008 a la alcaldesa de Copenhague. Bueno, entonces ya llegué, platicamos y le dije, a ver, dime cuáles son tus consejos, qué me aconsejas sobre las bicis, porque en México las bicis ya no existen. Habíamos cerrado Reforma los fines de semana. Y empezaba todo el mundo a decir, híjole, ya no tengo ni bici, ¿no?
La primera encuesta que hice, ¿cómo ves la bici? ¿Qué idea en México tenemos de la bici? Entonces, lo bicicletero era lo antiguo. Pueblo bicicletero, ¿te acuerdas? Claro. Lo novedoso eran los vehículos. Bueno, pero yo estaba empecinado en meter lo de las bicicletas porque no es solo como un vehículo, sino como una forma de vivir la ciudad donde la comunidad importa. Que es la idea que estás diciendo ahorita. Entonces dije, voy a ir a Dinamarca, y hablé con la alcaldesa. Y me dijo, mira, si tú vas a hacer un sistema nuevo, lo que tienes que pensar, viendo la mentalidad femenina, dice, es que de los hombres, un cierto porcentaje en la primera línea que pongas de bicicletas, la van a probar como aventura. Pero si tú logras entender qué es lo que necesitan las mujeres en el transporte de su bicicleta, eso te garantizará que tengas éxito en tu red. Entonces se lo encargué para empezar a una mujer que fue Marta Delgado, que ella fue la que hizo el diseño. Y dicho y hecho, cuando hicimos la primera línea, que la empezaron a usar mujeres ya todos los días, en zona rosa y esa zona, esa región, el sistema se consolidó. Ahora, ¿qué voy con esto? La Ciudad de México tenía entonces, no sé ahora, pero tenía entonces, cuando empezó este sistema, que lo empezaron a usar las mujeres, como acabo de decir, tenía una de las tasas más bajas de destrucción de las bicicletas. Es decir, habíamos previsto el 5% de destrucción de las bicis. ¿Por qué te las destruyen? Voy a una reunión internacional, llega el alcalde de París, que era Delano, muy a la francesa, ¿no? Nosotros pusimos 10,000 bicis y quién sabe qué y así, ¿no? Entonces, cuando me toca mi turno, le digo, oye, ¿cuántas bicicletas te destruyeron en tu primer año? De 10,000. Me dijo el 40%. Luego, Barcelona, no, pues el 15%. Y así, ¿no? Y al final ya me preguntan a mí, yo dije, bueno, pues nosotros tenemos el 2.5, pues éramos la envidia, ¿no? 2.5. Y habla mucho de una sociedad eso. Entonces, ¿por qué la gente protege las bicis? Claro. Bueno, porque todos las usan, porque es algo que te gusta, que aprecias, porque no tienes un elemento de agravio esencial contra esa sociedad. Claro. Como a lo mejor allá sí, en París es casi una guerra civil, ¿no? Claro. Entonces, regresando a lo que me estás preguntando, si nosotros creamos diferentes focos de acciones donde podamos actuar así, finalmente todo el mundo se va a movilizar en pos de, quizá no una idea tan etérea, tan lejana como puede ser México, pero sí lo que puede ser tu comunidad. Te pongo otro ejemplo. El día que les dije, oigan, vamos dividiendo la basura, ¿no? Tal día va a ser la basura orgánica y tales días va a ser y si no lo cumples, pues no recojo la basura. Pero nos fue muy bien en la ciudad, en aquel ensayo. Entonces, tu potencial de trabajo común es más grande del que suponemos. Okay. Lo que pasa es que a veces la idea de México es muy distante. Dices, bueno, no lo tienes tan cerca. Hay que acercarlo y que tenga que ver con tu vida cotidiana y entonces ya cambia todo. Porque sí te importa. Claro. Aunque digas, y alinear los incentivos. Porque entonces yo estoy te va trabajando mejor para beneficiarme yo y de manera indirecta estamos beneficiando a la sociedad, ¿no? Aunque venga al revés. La propuesta es que nos beneficiemos como sociedad, pero si yo cacho que esto me está haciendo tener una mejor calidad de vida, nadie me lo tiene que pedir. Yo lo voy a hacer. Sí, y yo creo que tiene que ver también con otra cosa que es la propia idea que tenemos de nosotros mismos. Porque un tiempo, o durante mucho tiempo, pues ya ves, así es México, somos un país que vivimos como 30 años en donde nosotros no podemos hacer eso. A ver, vamos a cerrar las vacunas porque las hacen mejor en otro lado. Vamos a todo el tiempo. Entonces, a lo mejor eso va creando también un cierto desapego. Claro. Si tienes que estar orgulloso de tu país para defenderlo. Claro. Entonces, yo creo que ese es otro factor que también hay que trabajar. No nos damos cuenta de la potencia que es México fuera de México. Yo me la paso yendo a países y es increíble. A mí me pasó cuando estudié en Canadá. Que yo llegué así, pues, como mi concepto normal y era ejemplos y ejemplos en clases y ejemplos y México. Y yo decía, wow, me están presentando un país que no, o sea, a pesar de querer mucho a mi país y sentir mucho orgullo de ser mexicana, me abrieron los ojos de cómo ellos lo ven en muchas cosas. Sí, y algunos de los elogios más importantes, deja tú los elogios, las visiones más interesantes sobre México, muchas son de extranjeros.
Porque nosotros no vemos lo que tú decías, lo que ya tenemos, lo que Damos somos. por hecho, claro. ¿De qué te sientes orgulloso de México cuando estás en el extranjero? De su gran cultura, nuestras civilizaciones, nuestra vida social que está orientada por la comunidad. No somos un pueblo tan solitario, triste. Es que hay muchos países ricos. Te vas caminando y es un sadness. Sí. Bueno, una tristeza que hay dices, Ministerio de la Soledad en Reino Unido. Están solos, no solas. Comen solitos. Sí. Eso, dices, bueno, ¿y qué? ¿No? Nosotros tenemos otra tradición más community oriented. Sí. Ojalá sí. no la perdamos nunca. Sí, y que eso fue nuestro salvavidas en la pandemia. Y en todo, ¿no? Y en todo. Es nuestra forma de vivir. Sí, sí. Muy. México ha perdido lugares en el ranking de felicidad mundial, ¿no? Estaba en el 23, luego se fue al 36 y ahora estamos en el 46. ¿Qué rollo con eso? O sea, si llegaras a ser presidente, ¿cómo pondrías en la agenda, en la mesa, para retomar Pues, esos yo creo lugares? que tu objetivo es ese. Habría que definir qué entendemos. Voy a volver a tu primera pregunta. ¿Qué vamos a medir para poder evaluar en dónde estamos? Esa es una buena discusión para empezar. Como ponernos de acuerdo, ¿no? A ver, ¿qué medimos? Entiendo que hacen dos preguntas. Una es, ¿qué tan satisfecho, qué tan feliz te sientes con tu vida? Y si has estado no feliz o con emociones negativas en los últimos 10 días, ¿no? Entonces, de ahí sí hay como un punto cuestionable en cuanto a la medición, pero entendiendo que lo que se mide es como esta calidad de vida de manera integral. No sé. ¿Qué podríamos hacer como para retomar esos lugares? Yo creo que necesitamos, en el caso de lo que fue la experiencia acá, por ejemplo, organizar todo lo que tiene que ver con vida comunitaria, todo lo que tiene que ver con lo que no está vinculado solo al consumo y al individualismo, que es muchísimo en nuestro país. No porque yo esté en contra de eso, pero eso tiene otras vías de solución. Dar condiciones de seguridad, porque la inseguridad te hace muy... La inseguridad te afecta el disfrute de tu vida, porque vives con mucho miedo. Sí. Y entonces... Para no perder, no para ganar. Entonces eso hay que ponerle un foco ahí. Eso sí podemos hacer algo muy importante, creo yo. La otra es pues que tengamos un crecimiento económico mejor, que los salarios estén vinculados a la productividad, porque no estaban. Aumentó la productividad, los salarios se quedaron aquí. O sea, hay que vincularlo. Claro. O sea, hay cosas que sí podemos hacer, que podemos ayudar a que se hagan. Pensar más en el disfrute de la vida. ¿Qué podemos hacer en eso? Y a veces podemos hacer más cosas de las que pensamos. A mí me criticaron mucho porque pusimos unas playas artificiales en verano. Que eran básicamente deportivos que les poníamos como arena artificial, etc. No sabes el éxito con las familias. Entonces, es un disfrute de la vida que no tiene que ver con que consumas algo. Es una convivencia. Una experiencia. Es una experiencia. Claro. Es algo que tienes a la mano. Claro. Entonces, vamos a tener que hacer más de eso. Si queremos que la felicidad sea mejor. Incremente. O más amplia. Claro. Ya estamos llegando casi al final de esta conversación, pero algo que me encantó fue que al final, en donde hablas de la expansión de la clase media, ¿no? En el Camino de México, hablas de que la alegría como método para vivir y superar las penas, ¿no? Y enlistas una serie de cosas que son como los activos o los recursos que tenemos. Ese es uno de ellos. Para enfrentar o derrotar otras cosas. Y hubieron dos de las cosas que me parecieron fascinantes, porque tienen mucho que ver con el proyecto de Valentinamente Feliz. Yo lo que hago es promover la felicidad, esta construcción de bienestar como una responsabilidad personal, claro. ¿No? Y que cuando alguien dice, pues sí, ya me cayó el 20 que puedo hacer algo para vivir mejor, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿No? Y cómo evitar que esa persona fracase y se vaya vacunando en su credibilidad hacia sí misma, ¿no? Y diga, no, pues ya no depende de mí, ahí voy cargando mi cruz y sobreviviendo mis días. Entonces, tú aquí hablas de que los factores que quieres derrotar es la metódica irresponsabilidad y la percepción del victimismo. Sí. Esta coartada que oyes muchas veces de que pues, es culpa de alguien más
una especie de no tomar responsabilidad sobre lo que estás haciendo todos los días. En fin, siempre es alguien más. Y eso muchas veces nos derrota porque cuando tú asumes esa posición, pues nunca vas a cambiar lo que estás haciendo todos los días. Claro, si no dependió de ti llegar hasta donde estás, pues no va a depender de ti salir de ahí. Fatalismo. Claro. Involuntario. Les decía yo hace unos días respecto a un reporte de una universidad para ejemplificar de qué estoy hablando. Les decía, a ver, en tu reporte oficial de tu Universidad Autónoma de un Estado, dices que tú eres el lugar número 2620 en el ranking mundial. ¿No te da pena ser el número 2620? O sea, ¿por qué tú meterías a tu hija, a tu hijo a estudiar en una universidad 2620? No, es que... Y entonces fue justificar por qué no pude. A ver, no, tú eres el director de esa escuela, de esa universidad. Tú te tienes que mover de ahí, tú tienes que estar en los primeros 50. Claro. ¿No? Pero no entonces, dependía de él. Pero depende de otros. Es que no me dan dinero. Es la que vida le debía. Me dio 7. Pésimo. Entonces, eso lo digo ahorita porque lo tengo. Pero te pongo N número de ejemplos. Eso lo tenemos que erradicar. Porque nos cuesta muchísimo. Porque es conformismo. Totalmente. Y es resignar. O sea, tú solito te estás condenando a vivir una vida mediocre. Tolerancia a la mediocridad. Claro. ¿Por? ¿No? Entonces, a veces no puedes alcanzar todos los estándares, pero decir, a ver, ¿por qué? Número 2000, quién sabe qué. Y esos jóvenes los estamos engañando, porque en esa escuela no les va a ir bien. Claro. Tiene que ser. Ahora, si antes era de 3000 y ya subiste, me retiro lo dicho y te felicito. ¿En qué te ayudo, no? Claro. Pero estar ahí en el 2006, pues no. Y quieres vivir con un estándar de vida similar al de los principales 15 países del mundo. Somos el país 15. Claro. No puede ser el 2000, ¿eh? O sea, de aquí es de 14 para allá. Claro. ¿Qué es lo que nunca te han preguntado y que te encantaría que te preguntaran? No, pues me han preguntado de todo. Yo creo que ¿No tienes una pregunta así de, me encantaría algún día poder decir esto? Pues la verdad es que me han preguntado yo creo todo lo que podría yo aspirar a que me preguntaran y tú me has hecho muy buenas preguntas. ¿Sí? Las pocas que me quedaban ya las agotas, ya se acabaron. Ahora ya voy a tener que pensar otras. Ok. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias. No, a ti. Y felicidades por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Es un gran trabajo. Muchas gracias. Siempre me gusta cerrar con esta sección de 7 preguntas valentinamente, que son estas preguntas rápidas, donde lo primero que se venga. ¿Va? Sí. ¿Cuál es tu propósito de vida? La grandeza de México. ¿Qué te hace sentir feliz? Hacer lo que creo que debo hacer y tener resultados. ¿Cómo te diviertes? Pues oigo música, me gusta mucho leer. Y mis hijos, Rosy, ellos son mi vida. ¿Qué te hace sentir feliz? Que esté feliz mi entorno en primer lugar y que logres cosas importantes para otras personas, porque si no, pues no tendría sentido lo que haces. Trascendencia. Qué pues padre. Sí, ¿no? ¿Cómo te demuestras amor propio? ¿Cómo te cuidas? Pues todos los días hago mi examen y yo mismo pongo en su lugar qué carencias puedo tener, pero también con conciencia de cuáles son las fortalezas que tengo. Nunca se me olvidan ni una ni otra. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? El que no tiene ningún otro propósito más que la cooperación con los demás. Porque cuando hay otro propósito, ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya es un intercambio, ya es una conveniencia. Ya es otro rollo. O sea, ¿qué nivel de compromiso? Yo he visto que la felicidad está correlacionada con el compromiso con otros o con otras. Las gentes más individualistas puede ser que sean muy exitosas, pero no son felices. No les importa nada más que lo suyo, ¿no? La codicia es un sustitutivo de la falta de afecto. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Pues todo lo que me ha dado, que está aquí en esta síntesis. Desde la familia en la que nací, todo lo que ha sido en mi vida hasta el día de hoy. Yo soy un hombre muy agradecido. Con una gran historia, ¿no?
con muchas cosas que has vivido, pero sí le tengo una gran gratitud a la vida porque me ha ido muy bien. O sea, Sí, o sea, me refiero a esta parte de vivir intensamente, de dejar el alma en la cancha, de hacer, de estar en la arena, no de estar tras bambalinas, aplaudiendo o criticando mientras el rollo espectador, exacto. Ser espectador es incómodo, ¿no? Es incómodo. Hay que estar ahí. Claro. Es bueno, eso hay que hacerlo así, pues entonces hazlo. Promuévelo, comprométete. El compromiso es la base. Tenemos esta alcancía de la gratitud, que lo que hace es ayudar a las personas a construir el hábito de la gratitud, ¿no? Y entonces la gratitud lo que hace es ver el vaso con la mitad de agua medio lleno, ¿no? Claro. Al momento de ver lo que sí hay, lo que sí tuve, lo que sí fui suficiente, Entonces el chiste es que todos los días a la misma hora agradezcas, agarres un papelito y agradezcas 3 cosas por las que estás agradecido y las vas echando. Entonces, a diferencia del diario de la gratitud, que es una libreta donde apuntas, la cierras y la metes en el buró, aquí pues se va llenando la cajita y cuando tienes esos días de bajón y que estás... Sacas ahí algo. Exacto. Y ves que hay muchísimos motivos por los que has agradecido, bendiciones en tu vida, que sí hubo, que sí fueron suficientes. Y pues te recuerda que ese día va a pasar y que la vida va a seguir teniendo cosas buenas para ti. Entonces, en lo que cierro el programa, me gustaría que tomaras este papelito y que anotaras 3 cosas por las que estás agradecido y las vamos a echar en esta cajita. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad, para que puedas trabajar todos los días en construirla. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más, compártela y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comenta y si tienes alguna duda o quieres profundizar en algún tema, puedes encontrarme en mis redes sociales como @valentinamentefeliz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, lo voy a poner. Muchas gracias. Gracias a ti, felicidades de verdad. Qué gozo. Encantado. Gracias. Muchas gracias.